que tenemos muchísimo hoy para ver. Yo le puse como título Shabbat y sus malas interpretaciones. Traten de anotar, porque vamos a ver versículos y yo les voy a decir cuáles son los que vamos a corregir, pero anoten porque esto es algo que te va a servir cuando te pregunten por qué guardás Shabbat, o esos de los judíos y un montón de cosas más que son pura falacia. Pero bueno, vamos a estudiar. Con la ayuda del Eterno vamos a estudiar algunos de estos muchos versículos, son muchos, no tenemos tiempo para verlos a todos, que están mal interpretados por la religión y lo interpretan para ir en contra del Shabbat. Siempre buscan ir en contra del Shabbat. ¿Por qué? Porque el gran plan del enemigo es que vos adores a Dios de la forma incorrecta, en el día incorrecto, y con un entendimiento totalmente incorrecto. Y muchos van a decir, lo más importante es amar a Dios. Amén. Cito bajo. Sí. Lo más importante es amar a Dios. Amén. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo manifiesto? O sea, puedo entender lo que es amar al prójimo, pero ¿cómo manifiesto mi amor hacia Dios? Ese es un punto importante. No puedo amar a Dios como a mí me parece, como a mí me queda cómodo. Eso no es bíblico. Quiero ir rápido. Quiero ir a Juan, libro de Juan. Voy a usar los nombres, estamos hablando de raíces hebreas, vamos a usar el Nuevo Testamento, que sabemos que no es, Jesús. Vamos a usar todos nombres conocidos para todos, para que esto alcance a personas que están dentro de la religión. Bien, Juan 14, del 15 al 23. Leemos rápido. Miren lo que dice acá. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, saltemos al 23, saltemos. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Uno con Dios. Uno con Dios. Ahora saltemos a Primera de Juan. Vamos a dejar que la misma palabra nos hable y vamos a tratar de no interpretar mucho, porque si no dicen que es nuestra interpretación. Que hable la misma palabra. Por eso también hoy usamos la Reina Valera. Primera de Juan 2, del 3 al 4. Dice, y esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Saltemos ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Estamos en el Nuevo Testamento, que la religión dice que los mandamientos están fuera de circulación. Bien, vayamos al final de toda la película. Apocalipsis 14, 12. Miren esto. Acá está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Yo creo en Jesús. Amén. Pero tenés que guardar los mandamientos también. Tenés que guardar los mandamientos. Esta es la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos y creen en Jesús. No por creer en Jesús está pasando por arriba todos los mandamientos del Eterno. No, eso no es bíblico. Bien, sigamos. Esto quiere decir que si no guardo los mandamientos, no amo a Dios. Y estoy en el dogma religioso, porque la persona puede plantear que hace otras cosas, que le enseñan, pero todas esas cosas son doctrinas de hombre. No es lo que me dice la Sagrada Escritura. ¿Sabes? La Sagrada Escritura me dice que para manifestar mi amor a Dios,
tengo la obligación con los mandamientos y la fe en Jesús. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Ahora, si yo me quedo en la enseñanza porque lo dijo el pastor, porque la religión, porque somos todos amigos y nos llevamos bien en la iglesia, y empiezo a guardar doctrina de hombres, Mateo 15, Mateo 15, 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Bien, entonces, punto número 1, para amar a Dios tengo que guardar sus mandamientos. No puedo manifestar su voluntad en la tierra si no guardo sus mandamientos. Es más, cualquiera que conoce el Padre Nuestro lo dice. Por ahí no lo entiende, pero lo dice. Hágase tu voluntad, dijo, en la tierra como se hace en el cielo. Mandamientos. Eso estaba diciendo, no estaba enseñando otra cosa. Entonces, punto número 2. Yeshua, Jesús, habló o enseñó en contra del Shabbat, en contra del día de reposo. Él enseñaba en contra del día de reposo. Bueno, vamos a ver qué tenemos acá. Lucas. Lo primero que quiero aclarar sobre este punto es que Yeshua no habló en contra, pero tampoco habló a favor. Y de eso se agarra la religión, de que Jesús no enseñó a guardar Shabbat. Es verdad, la Escritura no nos dice eso. Pero eso es algo fácil de entender. ¿Por qué? Porque estamos hablando que los primeros seguidores de Jesús eran judíos. ¿Tá? Y para un judío, el Shabbat es parte de su cultura. ¿Se entiende? O sea, es algo que le enseñan los padres a los hijos de su casa cuando empiezan a hablar y a caminar. Entonces no hacía falta que él de grande, a los 30 y pico de años, le enseñe a los judíos que el viernes al bajar el sol es Shabbat. Eso es algo totalmente fuera de contexto. Por eso él no lo vas a ver nunca hablando específicamente de que hay que guardar Shabbat. No, para nada habló de eso, ¿está? Pero nunca habló en contra tampoco. Y nunca habló sobre el domingo, por ejemplo. Pero vamos a aclarar todos estos puntos con la Escritura, ¿eh? Ahora, Jesús no solo enseñó con su boca, como buen judío, enseñó con su testimonio, con su forma de vivir. Entonces ahí podemos aprender mucho de él. Veamos, Lucas 4, 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Miren eso. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Ir en día de reposo a la sinagoga a leer el Nuevo Testamento. No, a leer la Torá, si no existía el Nuevo Testamento. Bien. Marcos 1, le dije que íbamos a leer hoy, ¿no? 1:21. Anoten, por favor. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué día iba a enseñar a la sinagoga Jesús? El Shabbat. No iba otro día. ¿Por qué? Porque no se lee Torah otro día. Podés leer en tu casa, pero no en la sinagoga. Bien. Sigamos. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está en la fe de Jesús
debe andar como andaba Jesús. ¿Cuándo iba Jesús a la sinagoga? En Shabbat. Bien. Punto número 3. Los discípulos de Jesús no guardaban Shabbat. Esto es lo que dice la religión, ¿eh? Estamos destruyendo las malas enseñanzas. Los discípulos de Jesús no guardaban Shabbat. Bien. Hechos de los apóstoles. Hechos de los apóstoles. Vamos a dejar que la Escritura Sagrada nos hable sola. 18, del 4 al 11. Dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y griegos, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Dice: pero oponiéndose y blasfemando esto les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Pablo enseñaba en Shabbat. ¿Ah? Y acá tenemos algo muy particular. Enseñaba durante 1 año y 6 meses sobre el Mesías judío en Shabbat. Ahora vamos a hacer la cuenta, para que vean esto qué fuerte que es. Sigamos. Hechos, ahí nomás, 24, 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esto está diciendo Pablo. Pablo no estaba en contra de la ley, no inventó ninguna religión. ¿Ah? De ahí me pego un saltito, en Primera de Corintios 11, 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo hacía lo mismo que hacía Jesús. No hacía otra cosa. No inventó nada. Bien. Entonces, en el mal llamado Nuevo Testamento, porque en realidad son escritos mesiánicos, nadie se murió y no nos dejaron ningún testamento, tenemos un total de 84, anoten, 84 reuniones celebradas en Shabbat. 84 reuniones celebradas en Shabbat. Y una sola reunión, que voy a aclarar por qué, la vamos a ver, en el primer día de la semana llamado domingo. Bien. Ahí donde leímos en Hechos 18, del 4 al 11, tenemos 1 año y medio de Pablo enseñando en Shabbat. La cuenta son 78 Shabbat. Ahí tenés 78. Anoten, en Hechos 17, del 1 al 2, tenemos 3 días más de Shabbat. 79, 80, 81. Nos quedamos en 81. En Hechos 16, del 12 al 13, tenemos un día más. 82. Y en Hechos 13, del 14 al 44, tenemos 2 más. 84 días de reposo en el Nuevo Testamento. Uno solo el domingo, 84 en Shabbat. Estamos hablando de que Pablo enseña con su ejemplo, ¿está? Síganme, no me pierdan el hilo. Este que me dejé para el final, lo hemos estudiado, pero por amor al nuevo lo vamos a repasar.
tiene algo muy particular. Porque acá el apóstol Pablo tiene la oportunidad de confirmar en lo que dice la religión, que se cambió el día de adoración. Acá Pablo tiene la oportunidad. Vamos a verlo. Vuélvanse a Hechos 13. Perdón que son tantos textos, pero en estos temas tenemos que dejar que la Biblia hable sola y no interpretar mucho. 13, primero vamos a leer el 14. Ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía en Pisidia y entraron a la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Ahí lo tenés a Pablo adentro de la sinagoga en Shabbat. Bien. De ahí saltemos al 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga, los judíos, los gentiles, le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Acá Pablo tiene la oportunidad de decirle, ¿por qué vamos a esperar una semana? Mañana, que es el famoso día del Señor, les enseño todo lo que necesitan saber del Señor. Sin embargo, ¿qué pasó? 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Tuvieron que esperar el Shabbat. Era la oportunidad de Pablo de afirmar lo que la religión enseña. Pablo no hizo eso. Pablo esperó el Shabbat. Miren qué clara es la escritura. Y estamos en el Nuevo Testamento. Bien. Sigamos. No hay ni siquiera un texto bíblico que diga o enseñe que los discípulos cambiaron el día de reposo. Sin embargo, la religión se apoya en las malas interpretaciones. En las malas interpretaciones. Les aviso, se llega a cortar, 5 minutos volvemos a entrar. No sé si con el mismo link, pero volvemos a entrar. ¿Ah? Si no, cargaremos uno nuevo. Bueno, escuchen. Vamos a empezar a corregir las malas interpretaciones. Ya quedaron claros estos puntos. Tenemos uno de los versículos más mal interpretados que está en Juan 20:19. Vamos a verlo juntos. Juan 20:19. Anótenlo porque lo vamos a corregir. En realidad se corrige solo, pero bueno, vamos a entenderlo. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y acá la religión dice, ¿ves? Estaban reunidos celebrando la resurrección del Señor el primer día de la semana. Eso te dice la religión. Bien. A mí acá la palabra no me está diciendo eso. A mí la palabra me está diciendo, vamos a analizarla despacio, escuchen. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, estaban celebrando la resurrección. ¿Estos discípulos que están acá creían que Jesús había resucitado? Es cuestión de pensar un poquito. Estaban asustadísimos. María Magdalena ya les había dicho que había resucitado. Ellos no lo creían. ¿Qué estaban festejando? Nada estaban festejando. ¿Vieron? Esto se interpreta clarísimo. Clarísimo. No estaban celebrando nada. Estaban con miedo. Si estaban celebrando la resurrección del Señor, ¿qué miedo iban a tener? Piensen. No tiene lógica. El texto es clarísimo. Los discípulos no podían estar festejando el domingo si ellos no creían en la resurrección. Hasta que no lo vieron, no creyeron. Estaban reunidos por temor a los judíos, me dice el versículo. Otro versículo, anoten, muy mal interpretado, lo tenemos en Hechos 27. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba
habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bien, esto es claro para el que tiene una mentalidad israelita. ¿Está? Esto es claro para el que tiene una mentalidad israelita. Presten atención, no se me pierdan. A ver, acá la iglesia dice, están celebrando la Santa Cena. Escuchen. Acá dicen, están celebrando la Santa Cena. La Cena del Señor, dicen que está acá. Bien. Pero para los judíos del primer siglo, estos términos, Santa Cena, Cena del Señor, no existían, primero. No existían. ¿Está? Bien. Aparte, ellos partían el pan todos los días, me dice la Biblia. Todos los días, no el primer día de la semana. Está en la Biblia, Hechos 2:46. Hechos 2:46. Fíjate, ahí te lo dice. Dice, y perseverando unánimes cada día, todos los días, en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos los días partían el pan. No era el primer día de la semana. Todos los días partían el pan. Bien. A ver. Otra cosa que hay que tenemos que entender, según Génesis 1:5, el día empieza al bajar el sol. Ya lo sabemos. Para el que es nuevo y no lo sabe, fue la tarde y la mañana un día. La tarde y la mañana un día. Bien. O sea, que esto que estamos leyendo en Hechos, vuélvanse a Hechos 27, los que están mal interpretados, esto que está acá dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos partían el pan. Presten atención. Si bajó el sol el primer día de la semana, ¿cuándo fue acá? Sábado a la noche. No, fue el domingo, primer día de la semana. Si hubiera sido el domingo, al bajar el sol, es el segundo día de la semana. Para un judío. ¿Amén? Para un romano, no. Para nosotros, si hubiera sido el domingo a la noche, ya es el segundo día de la semana, no es el primero. O sea que acá estamos en el sábado a la noche. Hay que conocer la cultura hebrea para poder entender la escritura. Bien. Entonces, miren cómo se aclara esto. Esto se va aclarando enseguida. Entonces, los judíos practicamos una ceremonia que se llama Havdalah, separación del día santo, del Shabbat, del día de reposo. Y se hace el sábado a la noche, con una cena y con charlas de Torá. ¿Qué estaban haciendo estos hermanos nuestros? Havdalah. Había cerrado Shabbat, estaban cenando. ¿Está? Bien. Otro versículo mal interpretado lo tenemos en Primera de Corintios, anoten porque esto hay que corregirlo, 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y esto a la iglesia el domingo hay que traer el diezmo. Bien. Hay una parte que no entiendo, porque si está en la gracia, y la gracia ya eliminó la ley, el diezmo pertenece a la ley. Pero eso sí lo quiere. Todo lo demás no. Pero el macer sí. Bien. ¿Me hace un favor? No me cansa la... Quiero explicar esto con algo que nosotros vivimos y hacemos. Muchas gracias, amor. Acá está. Lo que tenés acá, lo que acabas de leer es lo que hacemos todos los sábados a la noche. Sedacá. Lo dice Pablo. Presten atención al texto. Dice, apartarás algo en tu casa. Apartarás algo. El primer día de la semana.
vuelta, sábado a la noche, cerramos Shabbat, hacemos Hatala y juntamos una sedaká para los pobres, una ofrenda. Lo seguimos haciendo hoy, después de 2000 años. Eso está diciendo Pablo. Eso lo entendemos porque lo practicamos y conocemos la cultura. Pero el que está en el dogma no entiende y el domingo va con el diezmo a la iglesia. Que le dice, no, la ley ya no existe más, pero tráeme el diezmo. Señor. Hatala, sedaká. Sedaká significa justicia. Ayudar al que no tiene. Ayudar al templo. Ayudar a los sacerdotes que viven y vivían para enseñar y guiar al pueblo. Y a causa de eso tenían menos tiempo para poder hacer una vida normal. Bien. No estaba enseñando Pablo eso, Pablo estaba enseñando a separar la ofrenda de Havdalah. Que bendito sea el Eterno, lo seguimos haciendo. Además, hoy vamos a orar porque la juntamos siempre en luna nueva. Baruch Hashem. Bien. Y es una ofrenda, como les dije, que es para ayudar a los pobres. Ponga aparte, me dice el texto. Ahora, sigamos. Otro punto más. El Shabbat es para los judíos. Eso te lo van a decir enseguida. Shabbat es para los judíos. Bien. Sí, vamos a ver. Éxodo 31, 13. Dice: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo, Adonai, que os santifico. Yo soy Adonai, que os santifico. Es una señal de pacto el Shabbat. Shabbat, uno de los secretos de Shabbat, una señal de pacto espiritual. Bien. Y sí, acá vemos que Él está dando este mandamiento al pueblo de Israel. Queda clarísimo. ¿Está? Bien. Ahora, presten atención. ¿Qué significa la palabra Israel? Podemos poner tres explicaciones. Significa el que lucha con Dios, o el que lucha al lado de Dios, o el que lucha con los preceptos divinos. Eso es ser Israel. Presten atención ahí. Y si vos y yo estamos en la fe y somos Israel, es lógica. Israel no es un tema de sangre, sino que hay una sangre que nos une para ser Israel. Si le creemos a la Biblia, si le creemos al Mesías, Jesús, si le creemos al Eterno, Adonai, tenemos que guardar su mandamiento. Y Shabbat es el cuarto mandamiento que fue dado en Sinaí. Y que fue dado a Israel, es verdad. Israel, ¿de quién desciende? ¿De quién descienden las 12 tribus? De nuestro padre Abraham. ¿Bien? Que no era judío. ¿Me siguen? Judío es el de la tribu de Judá. Bien, perfecto. Gálatas. Tres 29. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Sos linaje de Abraham. ¿Israel qué es? Linaje de Abraham. Y sos heredero de un montón de promesas. Pero esas promesas están escondidas en los pactos y en los mandamientos. En los pactos y en los mandamientos. Esto significa que tenés acceso a todas las promesas dadas a Israel, a todas, por medio de los mandamientos. Isaías, profeta mayor, 56.
del 6 al 7. Miren esto. Y a los hijos de los extranjeros, no judíos, que sigan a Adonai para servirle y que amen el nombre de Adonai para ser sus siervos, todo lo que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para los judíos. Dice la religión, para los judíos, Shabbat es para los judíos. ¿Qué me dice acá? Que todo extranjero que guarde Shabbat, todo extranjero que guarde Shabbat tiene acceso al Eterno. No podemos decir que somos pueblo de Dios si no guardamos su mandamiento. Es tan simple como eso. Número 4. Jesús quebrantó el día de reposo, dice la religión, porque sanaba, hacía sanidades en Shabbat. Bien. Jesús fue practicante fiel de los mandamientos. Si no hubiera quebrado uno solo, lo pedraban. Eso era simple. Porque le buscaron cualquier defecto, no lo encontraron y tuvieron que pagar testigos falsos. ¿Ah? Porque no hubo defecto en él. Pero bueno, la religión dice que Jesús quebrantaba el Shabbat porque hacía sanidades. Bien, vamos a entenderlo. Nuestro Señor siempre dijo, escrito está. ¿A qué se refería cuando decía escrito está? A la Torá y a los profetas. El Nuevo Testamento no existía. O sea, ¿de qué hablaba? De la Torá. Bien. Se nos cortó. Ya terminaba. Para acá. Bien. Se nos dice que él, por hacer sanidad en Shabbat, lo estaba quebrantando. Eso dice la religión, el dogma. Bien. Nuestro Señor hizo 7 milagros en Shabbat. Anoten que esto es importantísimo. 7 milagros en Shabbat. 7 milagros. Voy a enumerarlos y les voy a decir las citas. No los vamos a leer. No nos da los tiempos. ¿Está? Número 1. Sanidad de un hombre con espíritu inmundo. Marcos 1:21. Número 2. La sanidad de la suegra de Pedro. Mateo 8:11 al 15. Número 3. La sanidad de un hombre con mano seca. Lucas 6 del 6 al 10. Número 4. La sanidad de un hombre paralítico en el estanque de Betesda. Juan 5 del 1 al 18. Número 5. La sanidad de una mujer con espíritu de enfermedad. Lucas 13 del 10 al 17. Número 6. La sanidad de un hombre hidrópico. Lucas 14 del 1 al 14. Número 7. La sanidad de un hombre ciego de nacimiento. Juan 9 del 1 al 6. No es casualidad que nuestro Santo Maestro haya hecho 7 milagros en 7 días de reposo. Y no por esto lo quebró, para nada. Porque es lícito hacer el bien en el día de reposo. Mateo 12, del 11 al 12. Lo que estaba haciendo Jesús era exaltar y glorificar al Eterno a través de milagros hechos en Shabbat. Eso estaba haciendo. Bloqueame los micrófonos, Dani, gracias. Último punto y terminamos. Punto número 5. El Shabbat, dice la religión, es una sombra de lo que ha de venir. Es una sombra, como que ya no está. Es una sombra de lo que va a venir, la gracia es superior. Bien. Perfecto. Esto viene de una mala interpretación de una carta de Pablo. Vamos a leerla, tenemos que verlo. Esto está en Colosenses. Leímos hoy, ¿no? ¿No se quedaron con ganas de leer o no?
Colosenses. A ver, ¿dónde estamos? Ya llego. Colosenses. Bien. 2, 16 al 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Ahí está. Pero el cuerpo es de Cristo. Estoy en Jesús, Shabbat. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. Culto a los ángeles. No, perdón, en el 16. Acá está, miren. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva hoy, o días de reposo. Y ahí dice, todo es una sombra de lo que ha de venir, lo que importa es Jesús. Entonces, nosotros celebramos el domingo, dice la persona, y no me juzgue, porque la palabra dice que no puede juzgar, y estamos en Jesús. Bueno, vamos a corregir esto, porque esto es grave. Para entender esto correctamente, hay que saber el contexto histórico de este texto. Acá había dos líneas de creyentes. Estaban los gentiles, que la palabra gentiles fuera de pacto, que habían creído en Jesús. Vimos hoy en un texto de Pablo, dice, se había cansado de predicar a los judíos, me voy a predicar a los gentiles, dijo Pablo. Esos gentiles que vivían fuera de pacto no conocían Shabbat, no conocían la fiesta, no conocían la nueva, no conocían la Torá, no conocían los mandamientos. ¿Está? No conocían nada. Habían creído en Jesús. Y la otra línea eran los fariseos, que tenían toda la Torá sumada a todos los mandamientos de hombres, las leyes rabínicas que tenían y que hoy siguen teniendo. ¿Qué pasaba? Cuando se juntaban estos dos tipos de creyentes, había un problema. Cuando se encontraban con los creyentes que eran gentiles, que creían en Jesús, los fariseos que creían en Jesús, enseñaban que el gentil no podía participar de nada de lo que era del pueblo de Dios. Lo vimos en Isaías, que dice el Señor que es para todos los pueblos, pero ellos enseñaban que no. ¿Ah? Entonces ellos les prohibían a los gentiles que habían creído en Jesús celebrar la fiesta del Eterno, celebrar la luna nueva, celebrar Shabbat, hasta que se circunciden. Ese era el gran problema. Hasta que se circunciden, si no, no. Bien. Pablo está en contra de los legalistas. Está en contra de los legalistas. Y él enseña que sí son partes del pueblo de Dios por la sangre del Mesías, que les permite guardar los mandamientos y la fiesta, la luna nueva y el Shabbat, y que no permitan que nadie los juzgue por querer guardar Shabbat. Esa es la interpretación correcta. Y esto te pasa hoy a vos. ¿Por qué guardar Shabbat? Te estás juzgando, sos fariseo. No lo saben. Eso es el fariseo. El que te juzga porque guardás una luna nueva, porque guardás las fiestas del Eterno, que te van a decir que son judías, son del Eterno, dice la Biblia, te va a juzgar. Y ahí está ese espíritu, el espíritu fariseo. Nadie te puede privar. Fíjense, vamos a entender el contexto ahora. Saquemos mi interpretación, vamos a ver lo que dice en la Escritura. Vamos a leer el 13, del 13 al 18. Ahí no estamos. Colosenses 2, del 13 al 18. A vosotros, estando muertos en pecados, gentiles, en la incircuncisión de vuestra carne, incircuncisos, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, la ley del pecado, ¿no? La instrucción divina. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Por tanto, ahí está, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Ahora quiero aclarar un punto acá. Si el texto me está diciendo que es sombra, quiere decir que hay un cuerpo. Ellos toman la sombra como que ya no está más. No. Si algo me da sombra,
es porque hay un cuerpo. O sea que esto está más vigente que nunca. Quiere decir que guardar Shabbat da testimonio del cuerpo del Mesías. Escuchá bien la interpretación. Guardar Shabbat da testimonio de que Yeshua vive. Mirá lo importante que es Shabbat. Otro secreto de Shabbat. Estamos en la gracia. Según ellos, la gracia es para no hacer nada. Creer en Jesús, Él hizo todo y listo. Estamos en la gracia. ¿Cuál es la interpretación correcta? Te voy a dar otra revelación de la gracia. La gracia está dada para que puedas entrar a los pactos y a las promesas de Israel a través de los mandamientos. Shalom, hermanos. Shalom.